se graduó de allí también. Había otra persona, como joven era muy brillante, ahora persona número 2. Un joven muy brillante llegó a la universidad y su roommate, compañero de cuarto, lo describió como una persona que le gustaba hacer cosas complicadas, muy complicadas, simplemente para diversión. Cosas que yo no entraría a hacer, de programando y computadores y otra cosa, pero muy complicadas, just because he felt like it was fun for him. Ahora, era muy brillante, pero algunas de sus ideas en la universidad lo metió en algunos problemas con estudiantes, con los profesores, y entonces, no solo porque era inteligente, era todo bueno, se metía en problemas. No solo eso, pero no era una persona muy confiable, porque también le gustaba, para darle al hint, le gustaba tomar ideas y decir que era de él. No le fue muy bien, se encontró con algunos problemas. Y al segundo año, él decidió que no iba a estudiar más. Entonces vamos a ver cómo esas dos historias terminan. Tienen sus Biblias, ¿no? Sea electrónica o sea en papel. Me gustaría invitarlo para el libro de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Entonces, ¿a dónde vamos? Gálatas, el primer capítulo. Me gustaría comenzar con el versículo 11. Y les pregunto, ¿ustedes piensan que la educación es importante? Sí. Cuando uno comienza educación y termina, ¿es la misma persona? No. Puede ser que muchos sí, pero es mejor preparado. Ahora se ha especializado en algo, es más capaz, ¿no? Hay algo de cambio, es mejor preparado. Entonces, vamos a hablar también de Pablo. Y es interesante porque en una ocasión él era alguien y en otra era otra persona. Incluso se le cambió el nombre, ¿no? El versículo 11 del capítulo 1, el libro de Gálatas, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por ¿quién? Por mí, por Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Eso es bueno o malo? Malo. Es malo, ¿no? Entonces el 15 viene y dice, perdón, el 14. Y en el judaísmo aventaja a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo, ¿qué? Predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino, ¿a dónde fue? Qué interesante, vamos a volver a ese punto. Fue a Arabia, ¿por qué? Pero continúa el versículo y dice, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados, ¿cuánto tiempo? 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuánto tiempo? 15 días. Interesante. 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir a que en otro tiempo nos perseguías. Ahora, ¿qué hacían? Predica la fe que en otro tiempo asolaban. ¿Y cuál fue el resultado? Glorificaban a Dios. Entonces podemos ver que Pablo comenzó de una manera y terminó de otra. Perseguía a la iglesia, le hacía violencia, pero después misteriosamente predicaba el mensaje de esa misma iglesia que perseguía, ¿no? Ahora podemos ver que pasó algún tiempo ni con uno ni con el otro, porque se había desaparecido, fue a Arabia. ¿Qué cree que hicieron allá? Estudiar. Estudiar. ¿Compartir? ¿No? Compartir el mensaje. Compartir el mensaje. Bueno, yo me puse curioso, ¿qué se puede hacer? Porque se desapareció por un tiempo. En el libro Hechos de los Apóstoles, ¿lo ha usado ese libro? Es un libro muy bueno y allí pude encontrar un poco más de detalle. La verdad que yo he encontrado que cuando yo estudio la Biblia,
y también leo el espíritu de profecía. La combinación es tremenda y uno aprende mucho, hermanos. Y es parte también de la educación. Y mira lo que dice en la página 103. Es un tesoro verdaderamente. Dice, allí en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar. Entonces, ¿qué tenía? Amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada. Se arrepintió cabalmente. ¿Es importante eso? Sí. Tenía chance. Y si él no lo necesitaba, yo creo que es bueno para que nosotros lo practiquemos también. Es buen ejemplo. Buscó a Dios con todo su corazón, sin descansar, hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Vació su alma y los prejuicios y tradiciones que hasta entonces habían amolado su vida, y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Jesús se comunicó con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Entonces, ¿qué logró tener? Sabiduría y gracia. No es parte de lo que uno recibe en la educación. Mira cómo termina este último parte pequeña. Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, entonces, ¿con qué se pone? Con la mente de Dios. Miren el resultado. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser finito con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Entonces, seamos jóvenes o mayores, la más alta de educación se encuentra ¿dónde? ¿Y cómo? El conocimiento de Dios. En conocimiento y en comunión con Dios, estudiando la palabra, ¿no? Correcto. Ahora, el rol de los padres. Parents have a big role in education. Los padres tienen una influencia tremenda a sus hijos en cuanto a la educación. ¿Lo creen así? Y es interesante porque algunos padres son padres porque, o sea, son padres biológicos. Otros son padres porque encuentran a un joven y tienen la oportunidad para ser como un padre para él. ¿Han visto eso? O quizás han tenido que ser eso uno de ustedes. Entonces hay dos maneras. Tiene que ver con la educación y tiene que ver con siendo un padre que realmente nunca fue padre biológico que yo encontré. Esto es una historia que se encuentra en Segunda de Reyes. Ahora, porque quiero volver a lo que es la educación, le quiero dar como unos bullet points, unos puntos rápidos. Quiero hablar de uno que en una ocasión se refirió al otro como su padre en Segunda de Reyes 2:12. Su encuentro inicial ocurrió en Primera de Reyes 19, versículo 19. Hablo de Elías y Eliseo. Y es muy interesante porque yo me di cuenta de algo muy parecido entre los dos. Lo que uno hacía, luego, después de pasar un tiempo, el otro podía hacer casi lo mismo. Y yo me encontré cuántas de estas instancias son ciertas. Entonces voy a compartir algunas. Y sería bueno que en su tiempo repasen estos versículos y vean por sí mismos. Por ejemplo, las dos pasaron tiempo con una viuda, ¿verdad? No sé si Elías le llegó a contar a Eliseo, pero Elías lo hizo en Primera de Reyes 17, versículo 9. Eliseo en Segunda de Reyes 4:1. Otra cosa parecida es que en Segunda de Reyes, cuando Elías se iba a ir, Dios se lo iba a llevar, ¿se acuerda que él había cruzado una parte de agua? ¿Qué hizo con esa agua? Con su manto. Le pegó y abrió, ¿verdad? Pero luego Elías fue llevado. ¿Y quedó quién? Eliseo. Eliseo vio a Elías. Y cuando él caminaba y se cruzó con esa parte de agua, ¿qué hizo Eliseo? ¿Y qué pasó? La misma cosa. No solo eso, ahora los dos eran profetas, tenían el espíritu de profecía, ¿no es así? No solo eso, pero cuando volvemos a las viudas, interesantemente, las dos estaban en peligro de perder a sus hijos y las dos tenían una circunstancia donde tenían vasijas que estaban con aceite y no se le acababa. ¿Está bien?
Entonces, no solo eso, pero quizás, yo no quiero decir que quizás el más importante, pero un detalle que se repite mucho más que los otros mencionados, que ambos fueron llamados más de una vez varón de Dios. El padre, entre comillas, Elías, la gente se refería a él, más de una persona se refería a él como varón de Dios. Él le dio ejemplo a Eliseo. Padres, ¿creen que su ejemplo tiene importancia? ¿Los hijos imitan a los padres? Cuando Eliseo pudo imitar a lo que estaba haciendo Elías, tarde o temprano la gente se comenzaron a referir a él también como varón de Dios. Padres, es un buen desafío para que el ejemplo sea para que la comunidad se refiera a ustedes como varón de Dios. Y si es así, si aceptan ese desafío, ¿qué serán de sus hijos? ¿También varones de Dios? Quiero seguir a lo que es la educación. ¿Se acuerdan que le había contado de dos personajes? El primero creció en una isla. Bueno, ese, cuando fue a esa escuela, donde acepta solo 5% de los que aplican, él terminó siendo el presidente de los Estados Unidos. Lo conocen como Barack Obama. ¿Saben de él? Cuéntenme algo. ¿Qué más ha logrado Barack Obama? ¿Algo? ¿Cómo? Un orador, ¿sí? Él habla muy bien. Y tiene varias otras cosas que ha logrado. También ganó el Nobel Peace Prize Award en el 2009. Y varias otras cosas. Este hombre fue un hombre educado. El otro, que salió de la universidad su segundo año, ¿sabe quién es? Mark Zuckerberg. ¿Qué hizo ese hombre? Facebook. Facebook, ¿no? ¿Sabe? No solo eso, pero ha invertido en mucho y es estimado que ese hombre ahora tiene un valor de, déjame ver, lo quiero leer bien, 76.3 billones. ¿Es mucho dinero? Ahora, él no terminó su carrera, salió su segundo año, pero aunque había salido, se dedicó a lo que estaba estudiando. ¿Y sabe qué más? En el año 2017, creo que es, el 28 de mayo de 2017, esa misma universidad le terminó dando un título honorario. Entonces, se hubiera graduado, él se dedicó a lo mismo, salió de la escuela, pero no se rindió en su estudio. Él sigue mucho en lo que es programando y míralo ahora. Ahora, la meta no es mucho dinero, la meta no es mucho fama y habilidades, pero la educación sí es importante, ¿no? Ahora, no solo la educación en el mundo, pero la educación con cual comenzamos hablando también. ¿Cuál es? Estando en comunión con Dios y estudiando su palabra. Pablo tenía esto por decir, para concluir en Filipenses. ¿Se acuerda que leímos el versículo 14? Me gustaría leer un poco más de contexto para terminar. Si vuelvo con el versículo 12 ahora, 12, 13 y el 14, Pablo se había ido a Arabia para estudiar. ¿Será que se complació y ya no quiso más de eso? ¿Porque ya era un hombre hábil? ¿O será que tenía otra cosa en mente? Él dice en Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era educado, tenía muchas de las habilidades de los que son muy educados hoy en día también, pero he didn't stay complacent, he didn't give up on his education. Él decidió que iba a seguir buscando de Dios, no se complació y su meta era, finalmente, ¿cuál era su meta? 73, 76 billones de dólares, ¿cuál era la meta de él? No, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Jóvenes, adultos, continúen su educación, sigan estudiando, sigan mejorándose, pero mientras que lo hagan, no se lo olviden el mayor premio. Y no solo eso, Pablo, aunque tenía la meta del reino de los cielos, él no quería ir solo, ¿o sí?
No, fue a los él sentidos, quería no ir era nada fácil acompañado. para él, pero por la gracia de Dios lo pudo hacer. Si él lo pudo hacer, Nosotros también. Nosotros ya también lo dijeron podemos. ustedes también.